Lo que sucede es que lo primero que le va a ocurrir a estas personas es que lo puede vivir con mucha culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica ser señalado por todas estas voces que tenemos, que nos dicen eso estuvo mal, implica romper reglas sociales, pero que están más bien ordenadas desde el rango de lo moral. Entonces, en ese sentido, siempre es una represión muy fuerte la que se vive. Entonces, enfrentarse a todo eso que puede llevarte hasta los grados de romper relaciones familiares. O de suicidio. O de suicidio, o de muchas cosas, hace que sea un tema tan pesado cuando, en el subtexto, quizás no tendría por qué serlo tanto, ¿no? Pero tiene todas esas implicaciones. Ahí también la importancia es de que muchas de estas estructuras sociales parten de ese patriarcado, de ese linaje, que a todas vivas tienes que continuar, y se internalizaba como indispensable. Por eso la familia lo era todo. Por eso, incluso en el Génesis, se habla en el Génesis, en el capítulo 19, del 30 al 38, de las hijas de Lot, donde no había hombres para poder hacer alianzas matrimoniales ni hacer hijos. No había manera de hacer parejas, pero ellos tenían que dar continuidad al linaje. Y entonces hacen una estrategia para poder tener relaciones con el padre y tener hijos. Otro de los grandes ejemplos ya de culturas faraónicas han sido, pues precisamente, la conservación del linaje de Dios gobernador, a través de padres a hijos y a través de entre hermanos, pero solo se da en esa clase social, no en la masificada. Claro. Entonces estamos hablando de que también la clase, la jerarquía, el momento y la trayectoria histórica, el contexto y las ideologías religiosas van a penetrar. En la actualidad ya hay otros mecanismos de biopolítica, de cómo gestar y administrar los cuerpos, los sujetos, las intersubjetividades, pero aún así muchos de esos atavismos de esas épocas se han quedado en la actualidad, y entre ellos es justo con quienes mantenemos contacto sexual, en primer grado, en segundo, en tercero, o definitivamente se pueden liberar. Y esto dependerá justo de la ideología de cada uno de nosotros y de nuestra conciencia. Si estamos cargados de conflictos, si estamos cargados o somos muy rígidos, como nos decía en antesala esta Javiera, del castillo de la pureza. Cuando vivimos en un castillo de la pureza, que no nos socializamos y no tenemos contacto con otros, pensamos que esta es nuestra normalidad. Y en el momento en que salimos afuera, en nuestros segundos procesos de socialización, empezamos a comparar nuestra vida, y es donde nos percatamos: Dios, tuve un contacto con mi hermano, Dios, tuve un contacto con mi padre. Y entonces empiezan las culpas, porque están todos estos mecanismos. Pero muchas veces estos mecanismos no operan de la misma manera y gravedad como pensamos en forma moral o en forma legal. Y entonces hay que buscar consejería y apoyo para poder discernir lo que está pasando ahí, porque muchas voces te dicen está mal, está bien, otras te dicen es un castigo, vas a tener hijos anormales, pero la realidad son tus tomas de decisiones. ¿Puedes conciliarlo o no lo puedes conciliar? Exacto, y cómo es que asimilas estas estructuras sociales, ¿no? Y cómo estás consciente de lo que tú estás sintiendo y de lo que estás viviendo con lo que te están diciendo los demás, y cómo debes regir tu vida. Vamos a continuar después de esta pausa aquí en Diálogos en Confianza. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta.
una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. Fragmento Novela 100 años de soledad. Said Guillermo Parada Márquez desapareció en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, el 17 de agosto de 2012. Stephanie Jocelyn Parada Márquez desapareció en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, el 17 de agosto de 2012. Los programas del bienestar del Gobierno de México son la base de la Cuarta Transformación. Con ellos se protege a los sectores más vulnerables, se fomenta el empleo, se apoya la educación, se impulsa el campo y se construyen las condiciones para contar con mayor equidad y justicia social. En estos momentos difíciles, conoce a detalle los programas y participa en conferencias del bienestar todos los días a las 17 horas. Gobierno de México. Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por qué. Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Je suis peintre. Vous allez devoir la peindre sans que le sache. Il pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. J'ai un épouse.